Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles del primer libro que leí este año, al que le di 5 estrellas, y ese es Career of Evil, de J.K. Rowling, usando el seudónimo de Robert Galbraith. Este es el tercer libro en la serie de Detective Cormoran Strike y su compañera Robin Ellacott. Los dos primeros libros son The Cuckoo's Calling y The Silkworm, y de hecho está planeada una cuarta entrega, aún no se sabe para cuándo, pero se va a llamar Lethal White. Espero que no tarde tanto como otra saga que nos ha dejado esperando siglos. Sé que va a valer la pena. Va a valer la pena. Ok, cada uno de estos libros resuelve un caso diferente, y en este todo empieza cuando a Robin le llega un paquete misterioso que resulta contener la pierna de una mujer. El paquete llega a la oficina, así que también involucra a Cormoran, el detective. Él tiene a 4 sospechosos, y le dice a la policía, y cuando notan que la policía no está logrando nada, él y Robin deciden hacerse cargo de la investigación. Y hasta ahí puedo hablar sin spoilers. Lo que para mí hace que este libro destaque de los otros dos es que tenemos capítulos desde el punto de vista del antagonista. Así que tenemos este acercamiento a la mente criminal que creo que le da ese plus de suspenso que le hacía falta a los otros dos. Digo, los otros dos están súper bien también, pero este fue lo que hizo que se alzara mucho más en mi lista. Así que podemos conocer sus planes y eso crea mucho más ansiedad y simplemente te involucra más y es horriblemente perfecto. En este libro la historia de los personajes principales se está desarrollando de una forma que me está encantando la línea que lleva, pero de hecho termina en un punto de suspenso total que... Otra de las razones por las que me gusta cómo escribe J.K. Rowling es porque vuelve parte de sus personajes al lugar donde se está desarrollando la historia, en este caso sería Londres, y entonces puedes meterte más a este mundo y ver cómo se mueven los personajes, dónde están comiendo, a qué lugares van, pero los describe tan bien que en serio te sientes ahí. Y de hecho, yo creo que esta es parte de la razón por la que adaptan tanto sus libros a la pantalla grande o a la pantalla chica. En este caso, BBC tomó esta serie para la televisión y por el momento solamente han desarrollado los 2 primeros libros, pero tengo entendido que la adaptación del tercero va a salir en verano. Eso fue lo último que leí al respecto. En la adaptación, Robin es interpretada por Holliday Grainger, que es idéntica físicamente y actúa muy fiel a la descripción del personaje, entonces aplausos al equipo de casting ahí. Ahora, cuando ves a Cormoran Strike, que es interpretado por Tom Burke, no puedes evitar pensar qué demonios estaban pensando, no se parece nada al personaje. Pero lo ves actuar y él es Cormoran Strike. Nadie más podría haber hecho ese papel, así que perdón por los pensamientos negativos de antes, pero para mí Tom Burke es Cormoran Strike. Bueno, si te gustan los libros de misterio, recomiendo mucho esta saga porque aparte lleva un ritmo muy realista, nada se siente forzado jamás, al menos no para mí. Así que por eso este fue el primer libro al que le di 5 estrellas este año. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.